él ha dicho que toda su carrera de abogado la ha realizado en el Ministerio Público y que jamás ha patrocinado a ningún litigante. De manera que un escrito con él con su firma, patrocinando a un litigante, jamás se podrá encontrar. Primer destino que lo mandan al doctor Carlos Ramos Heredia es a Pucallpa. Así es. Capital de Ucayali. En esa época recién formado el departamento. Así es. Porque antes pertenecía a Loreto. Así es. En esa época judicialmente pertenecía a Cerro de Pasco, Huánuco y Coronel Portillo, que era esa zona. Y recuerdo muy bien que yo fui a reemplazar al doctor Avelino Guillén Jáuregui, que también fue como fiscal 6 u 8 meses. Y le hice una pregunta. ¿Cuál era la regla que tenía que considerar siempre para ser un buen fiscal? Y me dijo, no confiar en nadie. No confiar en nadie. No confiar en nadie. Y realmente en la zona donde hay bastante narcotráfico y ya se estaba de manera incipiente el terrorismo, no había que confiar en nadie, ¿no? El problema de seguridad, el problema de saber con quién estás, el tema de hacer las resoluciones también buenas de acuerdo a derecho. Narcotráfico. Así es. ¿Ha manejado usted varios casos de narcotráfico? Bueno, sí, hubo varios casos. Uno de los casos en que tuve la ingrata tarea de detener a un comandante, un capitán, en los cuales se le encontró comercializando de la policía. No era de la policía, de la Guardia Civil en esa época, que jugaban pelota conmigo en esa época para tener buen físico para los operativos que se hacían en la selva. Y justamente yo le decía, bueno, nosotros somos amigos, jugamos, pero en el momento que tengo que trabajar, yo tengo que cumplir con mi deber. Entonces tuve que tomar el interrogatorio y hacer las incautaciones del caso. Y bueno, resultó realmente ¿Eran culpables? Una experiencia. Sí, fueron condenados a 8 o 11 años. En esa época las penas no eran muy altas, pero ahora sí, para los funcionarios públicos tienen penas diferentes. Pero fue uno de los temas que me tocó a mí trabajar, ¿no? en esas zonas. Entonces hubo otros casos donde también se veía microcomercialización y otros de mayor escala, ¿no? ¿Tuvo alguna vez una tentación? ¿Lo quisieron sobornar con dinero? No, nunca. ¿Con un fajo de billetes de dólares? No, nunca. El tema es que allá ellos saben muy bien y estudian a la persona, como en todo lugar. Estudian el perfil de la persona. Una vez que estudian el perfil de la persona, ellos son los que tratan de seducirlo a través de diferentes medios. Entonces todo eso ya nos habían preparado el señor fiscal de la Nación, el Gonzalo Ortiz de Ceballos. En esa época también estaba el doctor Martín Mora, el doctor Villegas, entre otros, que siempre nos daban a nosotros y nos imponían lo que es ser mística, vocación de servicio y sobre todo el tema de valores. Era justamente unas zonas de emergencia, ¿no? Otros grupos viajaban a la zona de Ayabaca, donde también había droga, otros viajaban a la zona de Iquitos, otros a Ayacucho. ¿Qué aprendió usted de su estancia en Pucallpa? Bueno, lo primero es que un tratamiento diferenciado que debe darse a los procesados de esa zona. A diferencia de lo que es la zona de la sierra, el detenido selvático nativo de la selva era muy comunicativo. O sea, él siempre trataba de contar todo y generalmente siempre confesaba su crimen, a diferencia de otros lugares. Otro tema era el tema del transporte. Nos tenemos que transportar en peque-peque, ir largas distancias para inclusive recoger cadáveres o hacer intervenciones también. El tema de tener un buen físico para levantarse a las 3 de la mañana e ir con la policía a hacer las intenciones, incautaciones, encontrar pozas de maceración, también ver avionetas que iban a llevar gran cantidad de droga. Entonces todo eso implicaba que uno tenía que tener pues un desarrollo físico para poder hacer esas largas caminatas y soportar, atravesar ríos. Bueno, era todo un reto para los fiscales de esa época, ¿no? ¿Su siguiente destino cuál fue, doctor? Fui Iquitos. ¿También Amazonía? Claro, también Amazonía. Vine a Lima. Otra realidad, pero... Vine a Lima, ya me nombraron en Lima, pero me dijo el mismo señor fiscal de la Nación, ¿sabes qué? Necesitamos que trabajen en Iquitos. Y en Iquitos ya se hizo otros operativos ya muy cercanos a Colombia y a Brasil, que ya tenían otra envergadura diferente, ¿no? Así es. Mucha más plata. Así es. Ahí, esas zonas de frontera, ¿no? Ya estamos hablando del año 85, 84, 85, 86 más o menos. Entonces se hicieron intervenciones también bastante
grandes, ya que tuvieron la atención mundial. Sí. Mundial. ¿Cómo lo pasa usted en la época del terrorismo más fuerte? Bueno, eso me tocó desarrollarlo acá en Lima. En Lima. Sí, como todo fiscal sabíamos a la hora que sabíamos la hora que salíamos de casa, pero no sabíamos a qué hora regresábamos. Y los atentados se daban en la ciudad de Lima. Teníamos que ver casos en la DIRCOTE, hacer interrogatorios con personas que eran pues dentro de los 10 primeros terroristas más buscados en el Perú, y teníamos que intervenir, ¿no? O sea, también era el riesgo de asumir, de ser fiscales, ¿no? Todo fiscal sabe que hay bastante riesgo en lo que es el desarrollo de la labor. Así sea provisional o titular, tienen el mismo riesgo, ¿no?, frente a la actividad que uno desarrolla. Entonces, nosotros sabíamos muy bien, estábamos haciendo un seguimiento a Abimael Guzmán en esa época, las fiscalías, y se hacían pedidos de presencia del fiscal. Siempre la policía actuaba con el fiscal y se intervenía en casa donde había estado Abimael Guzmán. Y después se produjo pues lo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Pero la Fiscalía siempre estuvo de la mano en un dueto estratégico con la policía. ¿Lo pasó mal en algún momento usted? Bueno, el problema es que me metí tan a fondo al tema que ya sabía dónde iba a ser el próximo ataque subversivo. Yo dije, acá cuando hay una ley que dice del campo a la ciudad, lo que ellos van a tener que es rodear todo Lima. Entonces, lo que van a hacer es atacar el Infiernillo, donde estaba, ahora es el segundo más alto del mundo, y se producía el ataque. El puente. Así es, el puente, el ataque subversivo en esa época. Y me decían, oye, pero ¿tú cómo sabes? Pero es simplemente cuestión de... ¿Deducción? Deducción. ¿O un informante? No, deducción. Deducción lógica. Así es. Le cuento que la primera promoción del Ministerio Público recibió clases en el CESPIT, que era de altos estudios, y ahí nos enseñaron un poco a utilizar la información para hacer cruces de información, hacer un análisis y deducir los movimientos que podían hacer la delincuencia, y también cómo se iba armando el tema de toda una estructura de lo que era Sendero Luminoso, de lo que era el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Entonces aprendíamos bastante nosotros con la información, en las detenciones, la participación de los fiscales, en los interrogatorios. Ya conocíamos quiénes eran y cómo actuaban, ¿no? ¿Interrogaba usted? Por supuesto. Bueno, he interrogado a muchas personas que ahora están detenidas, ¿no? Con la experiencia... Pero no fui fiscal sin rostro. Sin rostro, no fue sin rostro. Nunca. Claro. Ahí tengo que aclararlo siempre, ¿no? Nunca. Sí. Siempre di la cara en los tribunales y también las investigaciones que realicé con la policía. Había un caso que le cuento de una de las 5 primeras personas buscadas, que era mujer. La mujer se distinguía porque daba el tiro de gracia en el grupo de... Correcto, yo he tenido como reportero experiencias de ese tipo. Claro, entonces cuando nosotros interrogábamos había una persona que se le había encontrado armas, y justo cuando la estoy interrogando veo el esquema que había al costado de la foto. Entonces ella era la segunda, era la número 2 de la organización de Sendero Luminoso. ¿El esquema que estaba en la pared? No, claro, el esquema, el organigrama de cómo iban formándose la cabecilla, así es. Entonces ella también miró y me dijo, sí, doctor, yo soy la que estoy ahí en esa foto. Pero ella no estaba detenida, era una persona que ya había salido libre. Pero ¿Cómo es eso? ¿Ella le dijo? Claro, me dijo, yo soy la persona que está en esa foto. Increíble. Y me acuerdo el nombre, pero no lo voy a decir, pero su apellido era Matos. Y era también una persona muy hábil, muy estudiosa, pero tenía otros criterios. ¿Por qué le diría eso, doctor? No, porque vio que me sorprendí cuando estaba buscando en la foto si ella estaba ahí, en ese panel de foto. Entonces ella estaba, entonces ella dijo, ella soy yo. Así fue, ¿no? Son cuestiones, le digo, que se han hecho interrogatorios en diferentes momentos. La policía no actuaba al comienzo con esa eficiencia que actuó después. La policía fue integrando su experiencia poco a poco con la actuación que tuvo de conocimiento al lado de estas personas subversivas, ¿no? Porque el Sendero era un movimiento, pues, sui generis. Pero no era prototípico, era desconocido. Claro, pero la Fiscalía sí participaba en todas las actividades con la policía, ¿no? Tenemos que ir terminando, aunque hay muchos temas que se nos quedan, oiga, en el tintero. ¿Cómo le afecta a usted esta cosa del apellido? Mire, lo que dice cierta prensa. Mire, yo le digo, a través de mi vida de los 33 años de fiscal, yo he estado en muchos
momentos en que he arriesgado mi vida y he tenido que un poco templar los nervios, ¿no? Y darme cuenta que esta es una carrera, es parte de lo que es los seres humanos. Todos tenemos una opción para llegar, y me encuentro en el ojo de la tormenta y lo que hago simplemente es aclarar, y las cosas se van aclarando. Sé que van a seguir muchos ataques que van a tratar de disminuir o afectar mi integridad, mi sapiencia, mi conocimiento como fiscal, que lo he desarrollado durante 33 años. También soy docente en la universidad. Tengo premios nacionales e internacionales. He estudiado en Italia, he representado al Perú en París. Estoy premiado también con varios reconocimientos acá en Sudamérica. Pero el tema son aspiraciones de gente que sale y a veces dice, bueno, el doctor Ramos tiene ¿Está un poco decepcionado de sus colegas usted? De ninguna manera, no. ¿Está un poco decepcionado del Ministerio Público? Tampoco, no. Es una institución que ha tenido a lo largo de la historia altibajos, pero ha ido siempre recuperándose y formándose con más definición. Porque el tiempo sí ya me ganó. A ver si podemos conversar de nuevo. ¿Estamos perdiendo la guerra contra la seguridad ciudadana? ¿Sobre la seguridad ciudadana? No creo. Es por lo siguiente. ¿Ha visto las encuestas? La sensación que tiene el público de estar desprotegido o amenazado en realidad, por los delincuentes. Sí existe un tema de avance de la delincuencia, pero es una percepción que se da a través de todos los medios. Todos los días hablan de homicidios, todos los días hablan de asaltos, y si no hay asaltos, buscan asaltos en otros lugares, en otros países, porque esas son noticias que se dan. Eso vende, pues. Así es, eso vende. Pero eso también afecta a la seguridad de las personas. Todas las mañanas prendemos la televisión y vemos hechos de sangre, ¿no? Y esas cosas a veces son contraproducentes en el tema de la percepción de la ciudadanía, que es lo importante. Doctor Carlos Ramos Heredia, gracias por estar aquí. No, gracias más bien por haberme invitado. Muchas gracias a usted. El doctor Carlos Ramos Heredia.